Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Les agradezco mucho que se hayan conectado a este webinar. Mi nombre es Daniel Manrique, soy gerente de producto en Maps. El día de hoy estaremos hablando de Spectra. Es importante comentarles que Spectra es una tecnología disruptiva, tecnología de almacenamiento de la cual ya les hablará Jaime Uría, quien es el country manager de la tecnología. Sin más, le cedo la palabra a Jaime Uría. Hola a todos, un gusto estar de nuevo con ustedes. Parte de lo que hemos venido trabajando con ustedes como asociados de Maps y asociados de nosotros es ir entendiendo en dónde aplican cada una de nuestras tecnologías. Nosotros jugamos mucho en la parte de preservación de datos. Ayudamos a las organizaciones a poder preservar su información a través del tiempo. Y para esto hacemos mucho énfasis en comprender dentro de cada uno de los proyectos y casos donde podríamos ayudar es cómo es ese flujo de los datos. En este día vamos a platicar sobre dos aplicaciones o dos industrias que utilizan mucho el concepto de flujo de datos o tráfico de datos en las diferentes capas de almacenamiento para poder guardar y preservar estos datos. Uno de ellos es el área de medios y entretenimiento, lo que es televisiones y generación de contenido o cine, y la otra es videovigilancia, que realmente ha ido emigrando de Media and Entertainment hacia proyectos de seguridad por la naturaleza misma de las cámaras. Las cámaras han ido emigrando de ser analógicas a ser digitales, y mucho lo han ido adaptando de la tecnología que está disponible en Media and Entertainment. Entonces, lo que hoy vemos en día es que hay cámaras por todas partes, generando contenido, pero también observándonos, siguiendo cada uno de nuestros comportamientos. Entonces, ante esto nos encontramos con un dilema digital. Tenemos la habilidad de crear más data. Decimos hoy en día que es ilimitada. Hoy en día se puede registrar y observar cada movimiento, cada contenido, desde la tecnología mobile, IoT o High Performance Computing, pero tenemos el problema para preservar los datos. La preservación de datos no es ilimitada, está dependiendo de presupuestos, tiempos y capacidades. Y ahí es donde la mayoría de las organizaciones empieza a enfrentar, y es parte de lo que vamos a tratar de compartir el día de hoy. Como les comentaba, el crecimiento de datos es exponencial, hay una necesidad de retención de datos, todo apunta hacia una infraestructura de almacenamiento de bajo costo. Pero no nada más es ese bajo costo, sino tener la garantía de que podemos tener esos datos bajo integridad y podemos acceder a ellos y recuperarlos. Entonces, esto viene a poner en reto a cada una de las organizaciones en cómo aproximarse a los proyectos que tienen. Para esto me gustaría hacer un ejemplo de la semana pasada. Este es un proyecto de videovigilancia en donde ellos tienen cerca de 114 cámaras. Es un tramo carretero, es una parte logística muy importante en donde fluye la mayoría del comercio entre México y Estados Unidos. Y en este tramo carretero ellos tienen 114 cámaras. Y ellos han decidido que van a tener una retención de 90 días en un disco primario. El resto lo van a preservar durante 10 años. Entonces, si se fijan, aquí ya empezamos a manejar diferentes conceptos: retención y preservación. Entonces, aquí lo que primero que empezamos a ver es que hay dos tipos de usuarios cuando nos empezamos a aproximar a este tipo de proyectos. Uno de ellos son los de reacción operativa, es decir, los que están viendo la generación de contenido por el primer periodo de 90 días, en donde acceden a un disco rápido. Y generalmente este grupo operativo reacciona a los incidentes. Ellos son los que están viendo las pantallas que se encuentran en los centros de seguridad conocidos como C4 o C5 y reaccionan a este tipo de eventualidades. Puede ser un accidente o puede ser un asalto, una manifestación o un riesgo en una falla dentro de la infraestructura carretera. Y los usuarios que llegan y consultan los
10 años de preservación que dura el contrato de la operación de este tramo carretero. Es otro tipo de contingente, le llamamos más forense, es decir, son personas que ayudan a entender ciertos correlacionamientos para poder evitar accidentes o evitar siniestros o darle origen a identificación de un problema, ¿no? Entonces, aquí es donde empezamos a ver que el flujo de datos entre retención y preservación está muy claro, ¿no? Ante esto, estábamos viendo algunos números y decíamos, bueno, en los 90 días de retención vamos a necesitar o el cliente va a necesitar cerca de 536 terabytes usables. Esto es ya protegidos y ese tier 1 de disco rápido da un precio de lista de alrededor de $2,057,000, ¿no? Obviamente hay descuentos que muchas veces no comprendemos por qué son así los descuentos, pero tienen que ver con el tamaño de las organizaciones y ese deseo por poder posicionar tecnología. Pero pues son obviamente de los grandes operadores que vemos en el país y tienen este tipo de descuentos. Pero pueden llegar hasta un 65% de descuento del precio de lista. Y nos da un total de $719,000, ¿no? Aproximadamente $720,000. Esto nos arroja un costo de $1,343 el terabyte usable o $1.34 el gigabyte usable. Si esto lo comparamos con un precio de Tier 2, ¿no? Más o menos un precio de lista y puesto en Maps, ¿no? Puesto a ustedes hacia Maps, anda alrededor de $170,000. Obviamente aquí los descuentos son descuentos mucho más comprensibles y más manejables, pero pudieran tener ustedes un acceso a un precio de $110,000. Y esto da una gran diferencia entre Tier 1 y Tier 2 de $206 el terabyte usable o 21 centavos el gigabyte usable, que es donde hace mucho la referencia. Entonces, aquí es donde empieza a haber un sentido entre esta necesidad de 90 días de retención en disco rápido para este grupo operativo, como les comento, y estos 10 años de preservación en un tier diferente, a un costo diferente. Aquí el objetivo es cómo le hacemos para mover los datos entre Tier 1 y Tier 2, ¿no? Para poder hacer esas economías de escala. Y más adelante les voy a platicar de otras aproximaciones para resolver este dilema digital. Pero obviamente si todo lo quisiera resolver en Tier 1 con estos 10 años de preservación como requisito para operar este tramo carretero, la economía no da, ¿no? Es necesario aproximarse en diferentes aspectos. Y parte de lo que hemos estado haciendo en Spectralogic junto con todo el equipo es cambiando la percepción de cómo usamos el tape y todo lo que no sea tape, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes de ese teléfono Nokia, pero no tenía obviamente nada de inteligencia, solo servía para llamadas, pues la batería duraba mucho. Y eso es como muchas de las organizaciones hoy en día, a través de ustedes como integradores, les piden el uso del tape. El uso del tape es mucho nada más para backup, para restore. Entonces, una de las primeras aproximaciones a este proyecto es, oye, ¿cómo resolvemos los 10 años? Pues a lo mejor nos vamos a cinta para poder hacer respaldos de esos 536 terabytes de Tier 1 durante 10 años, ¿no? A lo mejor full mensuales y cosas por el estilo, y con esto nos vamos a una opción costo-beneficio mucho mejor. Aquí el problema es del que les hablo de este grupo de forenses, en donde no necesariamente es funcional estar haciendo restauración de respaldos para poder hacer análisis de tendencias o ir comprendiendo patrones de comportamiento y accidentes en este tramo carretero. Y es parte de lo que nosotros tratamos de trabajar con ustedes. ¿Cómo tenemos un Tier 2 a bajo costo que pudiera cumplir con las funcionalidades de los usuarios finales, en este caso de los usuarios forenses, para poder cumplir con su tarea y cumplir con el acometido que tienen de operar ese tramo carretero durante 10 años
desde la parte de videovigilancia y seguridad. Entonces, hoy en día lo que estamos tratando de hacer es cambiar la percepción, como les comento, a una percepción donde utilicemos el almacenamiento ideal para cada tarea y proyecto. Entonces, para cada tarea y proyecto me refiero es, pues, ¿cómo le hacemos para poder no nada más depender de Tier 1 o Tier 2, que sea muy barato, pero muy ineficiente en el uso, y en medio utilizar tecnología de flash, de disco mecánico, de la nube, de objetos, del tape mismo, y de la hiperconvergencia para poder resolver este tipo de proyectos? Nosotros como Spectralogic hemos ido avanzando y lo que decimos es, además de NAS, además de SAN, está la opción de S3, que es objetos. Y S3 se vuelve en un componente ideal para poder manejar la preservación de datos a través de múltiples destinos. Entonces, accediendo a los datos a través de CIFS o NFS, que es como crea su contenido, la parte de videovigilancia o media and entertainment, podemos hacer uso de caché con discos de estado sólido. Podemos tener el control de una base de datos de S3, de los objetos que se van almacenando, y podemos mandar ese destino hacia tape digital, hacia una nube pública o hacia otros componentes como pudiera ser disco almacenado en objetos. Y es donde empezamos nosotros a poder meter un poco de funcionalidad a cada uno de los proyectos y cumplir con este requerimiento de una preservación de 10 años de 536 terabytes de disco. Mucho de esta tecnología del BlackBear la hemos desarrollado con interconexiones que son muy conocidas en el mundo de Media and Entertainment o de videovigilancia, pero hablando otra vez de videovigilancia y del proyecto que teníamos, pues se requiere una conectividad hacia el NAS, tal vez no a través de CIFS o NFS, sino un software que pudiera administrar estos dos tiers de manera natural, como puede ser Milestone, o puede ser Genetec, o puede ser ISS, ¿no? Realmente este tipo de softwares maneja de forma natural dos tiers de almacenamiento y ahí es donde haces una conectividad con BlackBear. Lo mismo sucede cuando tienes un aspecto de Media and Entertainment, pudiéramos estar hablando de Avid o de Inam o de Marquis o de BizRT, donde realmente este tipo de aplicaciones también tienen inteligencia para poder manejar estos dos capas de almacenamiento a través de una conectividad de S3, ¿no? El modelo de integración realmente, como les comentaba, es a través de APIs que se conectan al almacenamiento primario y ahí es donde ya empezamos a ver flujos de datos. El almacenamiento primario es donde corre esta aplicación tipo Mailstone, tipo Genetec o ISS en videovigilancia o tipo Avid o BizRT en Media and Entertainment. Se conecta a un almacenamiento primario. Hay un API que le llamamos Spectra Rio Broker, que realmente lo que hace es nada más hacer comandos de tomada y de llamada de una cubeta. Se conecta a un almacenamiento BlackBear, que es donde nosotros estamos tratando de cambiar la percepción. Para acceder a tape, pudieras en medio tener un disco de estado sólido, que ese es el conector del BlackBear, y tienes bases de datos para poder mandar a multipuntos y diferentes tecnologías, como puede ser incluso la nube pública. El software o el partner del software es el que desarrolla esta conectividad al BlackBear, que es la parte que tenemos en la parte inferior, donde existen comandos, y es el que da estatus de qué contenido estoy yo llamando en este tramo de 10 años de preservación de datos. Entonces, la aplicación principal, como es Genetec o Mailstone o ISS, debe de saber que estoy haciendo un requerimiento de un almacenamiento profundo, un tier secundario,
para un contenido para ser analizado por la parte de forenses, ¿no? De la misma manera trabaja la parte de Media and Entertainment. Ellos, ningún contenido es borrado de su almacenamiento y ellos, cuando tienen que hacer nuevo contenido tipo un documental, lo que hacen es buscan en su base de datos ese contenido y lo mandan llamar de un almacenamiento profundo tipo tape digital. El disco de estado sólido que vive en el Black Bear es el que hace que la respuesta hacia la aplicación principal sea eficiente y no tengas que esperar un restore tradicional que toma el doble del tiempo de un backup. La base de datos que vive dentro del Black Bear es el que hace la magia de la comunicación en donde reside ese contenido que ya se fue a un almacenamiento profundo. Hoy en día, si ustedes utilizan el tape digital como un restore, realmente tienen que tener el catálogo de los respaldos a través del tiempo y las diferentes versiones de sistemas operativos o bases de datos o aplicativos para poder traer esa restauración y poder verlo. En este caso, en un objeto, la base de datos es la que te permite hacer una búsqueda a través de metadatos de ese contenido. ¿Y por qué lo menciono ahora en específico? Porque en proyectos de videovigilancia como el que les estoy mencionando ahorita, donde hay 10 años de preservación, pudiera ser que realmente no se necesiten preservar el contenido de todas las cámaras durante 10 años. Este cliente que estábamos viendo la semana pasada dijo, bueno, pues sí voy a almacenar mis 90 días en disco primario, que 536 terabytes, y lo voy a estar reescribiendo conforme vaya terminando. Pero lo que voy a hacer realmente es que voy a grabar y voy a retener durante 10 años solo aquellos casos donde haya venido un incidente. Esa magia te la permite la base de datos de un S3. Te permite grabar o preservar a detalle con esos metadatos, esos datos asociados a ese incidente, para que el grupo forense pueda evaluar y no necesariamente tenga que estar utilizando en un tier secundario todo ese contenido que estoy generando en donde pudiera haber eventos sin necesidad de análisis. Es algo muy parecido a lo que hace Media and Entertainment cuando dice, bueno, pues aquí hay un contenido, no lo borro, le asocio metadatos que tienen que ver con eventos, personajes, noticias correlacionadas para poder armar un documento. Pero es esa extracción de un archivo profundo de menor costo que me permite la preservación, pero la búsqueda inteligente para poder analizar, aprender o generar nuevo contenido. Entonces, realmente lo que hacemos nosotros como SpectraLogic es tratar de ayudar a los clientes finales a través de los integradores como ustedes en entender cuáles son los flujos de datos que el cliente está observando, cómo podemos transitar ese flujo de datos entre diferentes capas de almacenamiento y poder apoyar con una solución adecuada al requerimiento en específico del proyecto, que pueda garantizar ese dilema al que se están enfrentando, generación de contenido versus preservación adecuada en la fuente adecuada de almacenamiento. Y otra vez vuelvo al ejemplo de videovigilancia, no necesariamente deben de preservarlo todo, pero sí deben de tener la garantía que eso que preservan es accesible a través del tiempo. Otro ejemplo de videovigilancia de un cliente que está preservando a través del tiempo y no necesariamente está guardando todo es una empresa de manufactura que está grabando su línea de producción durante 30 días y a los 30 días, si no ha pasado nada, se vuelve a reescribir. Pero si en esos 30 días hubo un accidente laboral, un accidente con alguno de los empleados, o hubo un accidente en su línea de producción, tipo un sabotaje o un problema con la mecánica de la línea de producción, ellos guardan ese evento a través del tiempo para poder ser analizado en futuros casos. En este caso, esta organización tiene 60 plantas a nivel mundial
y cada que hay un incidente, están mandando ese incidente al corporativo y ahí es donde están preservando cada uno de sus incidentes y los clasifican con metadata de forma adicional. Es un accidente laboral, qué tipo de accidente fue, en qué planta, bajo qué turno, qué horario, o fue un accidente o fue una interrupción en su cadena de producción, fue un sabotaje o fue una falla mecánica, bajo qué condiciones para poder ser analizados y llegar a una raíz del problema y poder generar alternativas. Todo esto de lo que platicamos en este dilema digital de que no hay problema en la creación de generación de contenido, hay problema en la preservación de ese contenido para futuros análisis y ahí es donde Spectralogic puede jugar un papel importante. Entonces nosotros vamos desde esta percepción que le llamábamos de ese teléfono viejito que era un ladrillito, que era muy cómodo de utilizar, pero cómo se han ido complicando las cosas hacia una inteligencia de cómo utilizar diferentes alternativas de tecnología para poder ir resolviendo problemas de flujos de datos. Ante estos flujos de datos, pues nosotros como Spectralogic, junto con Maps y su área de servicios, podemos colaborar con ustedes en servicios de certificación para sus jugadores, en cada uno de los integradores que están atendiendo ese cliente final. Podemos ir con ustedes para poder apoyarlos en ese diseño de arquitectura o implementación y podemos ayudarles también a replicar este tipo de casos. En la industria vemos casos muy repetidos como este que les decimos del tramo carretero, como este que les comento de la fábrica que está grabando sus líneas de producción o televisoras en el manejo de uso de su contenido y administración de uso de contenido, pero incluso nuevas aplicaciones. Juicios orales está dando mucha necesidad de preservación de datos y al fin y al cabo vuelve a caer en un flujo de datos, en un tráfico de datos y es cómo ayudarles a resolver. Hay aplicaciones en finanzas, hay aplicaciones, como les comentaba, en gobierno. Hemos identificado proyectos en salud para esto de los expedientes digitales y el manejo de las imágenes y las asociaciones. Hay muchas aplicaciones que hemos visto en el mercado donde se necesita un approach diferente e inteligente entre diferentes capas de almacenamiento que automatice este flujo de datos. Nosotros creemos que el futuro en la preservación de datos solo se encuentra en el tape digital y ese tape digital ya lo puedes acceder a través de la nube en servicios como Glaciar, ¿no? O a través de on-premise en librerías de tape digital que puedas integrar a tus arquitecturas o en servicios que ustedes como integradores. Realmente esta es nuestra aproximación. Mucho está basado por esos dos grandes disparadores. Uno de ellos es ante el crecimiento, cómo debo yo de preservar la información y ante esa necesidad de preservación que me dé mi proyecto es cómo hago para que las economías me den la escala y poder aproximarme a este proyecto, poder resolver esta necesidad. Hasta aquí dejamos este espacio. Nuevamente les agradecemos a todos ustedes que ya se conectaron y nos hicieron el favor de acompañarnos para conocer esta tecnología. Les agradezco mucho. Gracias, Jaime. Gracias, compañeros. Si no hay más, pues nos estaremos viendo en el próximo webinar. Ok, muchas gracias y buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.